Juan Manuel, muchas gracias por estar acá haciendo un pacto de lectura con la audiencia, como hacemos siempre. Comentábamos previamente, donde estábamos en la tanda comercial, las repercusiones que tuvo el reportaje que le hizo Pañi a Juan Manuel Olmos. No es una persona que hable mucho en los medios, así que llamó bastante la atención. Hoy tenemos el privilegio de contarlo aquí con nosotros. Y lo primero que me gustaría, Juan Manuel, es una visión general de el cambio de humor y de clima político que se percibe en las últimas semanas, haciendo significante en Adorni, pero bueno, nosotros lo consideramos parte de un síntoma que lo trasciende. No sé si vos tenés la misma sensación. Bueno, primero gracias por invitarme. Sí, yo creo que el clima está cambiando, eh, producto de muchas cosas. Fundamentalmente creo que tiene que ver con la economía real de las personas, ¿no? Con la economía de las familias, con la economía de las empresas, porque hay un desprecio por la economía real eh, de este gobierno que evidentemente se está haciendo carne ya directamente en el humor social, ¿no es cierto? Me parece que ha pasado de la expectativa a la frustración, que es un paso que hacen en general las sociedades. Siempre hay un crédito a los nuevos gobiernos, a un cambio, a una nueva expectativa, pero cuando esa expectativa no le llega a uno, no se transforma en realidad, pasa a ser frustración. Y esa frustración en algunos momentos históricos ha pasado a bronca también, ¿no? Yo creo que no estamos en una etapa todavía de bronca de la gente, pero sí está muy mal, está muy dolida, está muy frustrada de no poder encontrar una salida a su economía personal, que eso repercute en todos los aspectos de la vida de las personas, ¿no? Empezó el ajuste en el Estado. El ajuste del Estado se pasó al ajuste de las empresas. Despido de personal, menores salarios. Eso repercute evidentemente en las familias y finalmente en las personas individuales, ¿no? Porque cuando una familia tiene el nivel de endeudamiento intrafamiliar que hay, ¿no? Perdón, familiar, intrafamiliar digo porque muchas veces un miembro de la familia cubre a otro, pero cuando dos cubren a uno y ya son dos los que tienen problemas y ya son toda la familia que se ve afectada, eso cambia, de a uno va cambiando el humor social general. Ahora, faltan muchos meses para que ese cambio de humor social se plasme en un voto. Eh, ¿Imaginás, le asignás alguna posibilidad, un escenario en que ese cambio de humor se convierta en manifestaciones, ya que no puede ser a través del voto, en manifestaciones de algún tipo, como fueron en algunos momentos de los 90, sin llegar al caso del 2001-2002? Bueno, yo creo que estamos en un proceso acelerado de los 90, ¿no? Creo que en las comparaciones históricas estamos en un periodo En el de... 98 estamos. Exactamente. Bueno, hay una discusión, ¿no? Algunos dicen, estamos en el 94 o en el 98. Y hace un mes, vos nombrabas el reportaje en Odisea, fue el día posterior a la apertura de sesiones en la Asamblea Legislativa. El presidente estaba empoderadísimo. De hecho, se la pasó insultando sobre todo al peronismo, ¿no? Muy ensañadamente, muy eufórico, y se llevaba el mundo por delante y anunció un cambio moral, fundamentalmente, que era el eje moral su gobierno. Bueno, después tuvo los inconvenientes, digamos, que le están sucediendo al jefe de gabinete. Igual yo no lo particularizo en eso, digamos. Yo creo que la mayor preocupación de la gente es la pérdida del empleo, la pérdida del poder adquisitivo, el endeudamiento y el financiamiento que están haciendo con tarjetas bancarias y con las no bancarias, con los sistemas de financiamiento no bancarios. Hoy me pasaron un dato que la mora en la línea blanca en la compra de electrodomésticos en una casa como Frávega es del 40%. O sea, hoy no están pudiendo pagar ni siquiera los saldos de tarjetas financiados, y la gente se financia para comprar alimentos. Ahora hay uno hablamos recién con el del Rosario, que
que participó de la reunión de los dos en el y lo que parece claro es que hubo una especie de colchón generado por todo el mundo consumiendo stock. Esto que quedaba en esa evidencia, una graduación, una empresa, una física, una familia, el stock de dinero guardado, de capacidad de crédito para pedir pagado, y que eso amortiguó el proceso de ajuste iniciado en diciembre de 2023. Una vez agotado ese stock, ya no queda más cómo seguir. Mi pregunta es, en esa metáfora de estamos en el 94, previo a la reelección de Menem. Digo, hace un mes parecía, que quiero cerrar con esto, hace un mes parecía que estamos en el 94, o por lo menos eso creía el gobierno. Y sin embargo, yo en ese reportaje dije todas estas cosas de empleo, que se destruyeron 220.000 empleos, que cerraron, la cantidad de empresas que cerraron. Digo, hay una cuestión que es de fondo y que no se está atendiendo la economía real, se está atendiendo en todo caso la economía financiera. Yo creo que se ve a las claras cuál es la preocupación del gobierno, ¿no? Entonces yo iba a decir eso, mira, de octubre a marzo estaba, o el gobierno creía que estaba en el 94, y a partir de abril pareciera que está en el 98. Entonces la pregunta es, en esa aceleración, que claramente se percibe, como que fuera el 94, para el 94 habían pasado 5 años. Acá... Pero pasaron 5 años con un nivel de consumo popular impulsado por la estabilización de precios y el crédito que fue premiado en el 95. Sí, claro. Que fue premiado en el 95. Incluso en el 95 ya había un problema de desempleo muy grande. De hecho, los índices de desempleo se conocieron después de la reelección de Menem en el 95, que alcanzó el 15%, si no me equivoco. Es muchísimo. Vamos camino a eso. Un tipo de cambio atrasado, que se enoja el ministro de Economía cuando se hace esta mención. El otro día usó un término de él, los cagaría patadas en el culo, dijo, siempre tan correcto. Cambió el lenguaje del ministro de cuando era ministro en el pasado y hoy. Parece que se mimetizara con el presidente. Estaría reprimido por Marcos Peña en las formas, y ahora se mimetizó con las formas del presidente. Pero yo lo que digo es, en el 2024, enero del 2024, el dólar rondaba los 1.000 pesos y hoy está a 1.400, o sea, es un 40%. La inflación del 2024 fue de 117%, bueno, no me acuerdo en este momento. Sí, en dólares el país... 117%. En el 2025 la inflación fue del 31,5%. En lo que va de este primer trimestre... 10%. Del 10%, 9-10%. Eso da más o menos 150% contra 40%. Entonces, no, son datos objetivos. Pero además, cualquier economista más o menos serio te va a decir que una apertura indiscriminada de la economía, básicamente las importaciones, con un dólar no competitivo y atrasado, es jaque mate. O sea, es una situación donde empezamos a discutir, ¿vos te acordás al principio del gobierno que se discutían de letras mayúsculas? Si B corta, si L, si una U, o sea, si la economía va a bajar por el ajuste, pero va a rebotar inmediatamente, como pasó al principio de la convertibilidad, si en realidad va a caer, se va a mesetar abajo y va a volver a subir, como si fuera una U, la pipa de Nike, un montón de figuras. De figuras, sí, voy a decir de pavadas, porque en definitiva estamos hablando de cómo eso va a afectar a la gente de carne y hueso, pero pareciera que ni siquiera es una L, o sea, que bajó y se estabilizó abajo la economía, sino pareciera que es una línea para abajo. ¿Dónde para el deterioro de la economía real? Bueno, ahí va. ¿Dónde toca el piso? Voy a hacer una pregunta políticamente incorrecta, que es, bueno, con este aceleramiento, si en octubre estaba en el 94 y en abril está en el 98, ¿llega a octubre
de 2027? Sí, por supuesto. ¿Sí? Sí, por supuesto, porque no hay, primero que no hay situación política e institucional que provoque un adelantamiento de esa discusión. Y además creo que tenemos que trabajar para que eso no suceda. Y lo digo como alguien, digamos, de la oposición al gobierno. Pero lo que pasa es que lo que hay que construir es una alternativa. Porque lo que no se puede dejar es a una fuerza política como el peronismo en estado de oposición. Yo creo que se ha hecho una tarea muy importante y rescato la tarea de los bloques legislativos del Partido Justicialista, del peronismo, que ha sido una clara oposición a este gobierno y a este modelo. Ahora, con eso no alcanza. Y para que eso suceda, para que no haya una crisis institucional que nadie la desea y que creo que todos tenemos que trabajar para que no suceda, ni siquiera incentivarla, ni directa ni indirectamente, ni franca ni pícaramente. No hay que... Pero queda la posibilidad de que, aunque nadie quiere incentivarla y todo el mundo quiera lo contrario, se produzca porque el mercado la produzca, ¿no? Quiero decir, no es un tema político, es un tema económico. Yo no veo a actores económicos provocando. Vos decís que se produzca naturalmente por el propio peso de las cosas, claro, de los hechos. De que la sociedad, por ejemplo, provincias no puedan pagar los sueldos, que se repitan circunstancias de apremio financiero en las empresas, en los municipios, en las provincias. Nuevamente nadie desea algo por el estilo. Estoy diciendo de que probablemente uno podría hacer la proyección del aceleramiento de los 90 y decir, bueno, la velocidad en la que esto va es distinta a la que iba en los 90, aunque hay muchas similitudes. Entonces uno puede imaginarse, ¿estaremos de cara a protestas sociales en algún momento o no? Las aplicaciones, Uber, la ayuda social que el gobierno aumentó, que fue el único lugar donde el gobierno aumentó las partidas, pero todos te dicen que guarda, que ahora por primera vez la actualización de las partidas de ayuda social crecen por debajo de la inflación. Cuando durante los primeros 2 años de la ministra Petovelo era, ¿te acordás?, la única persona que tenía acceso ilimitado a recursos. Sí, no sé, es una hipótesis que me parece que hay que considerar. Sí. Se habló del tema del adelantamiento de elecciones también, el famoso tema de que la Constitución prevé que tiene que ser 3 meses antes de la finalización del mandato de la actual administración. Pero el mandato se puede anticipar, como sucedió de hecho en el 2003. Yo no veo ese escenario institucional. Vos no, vos ves que llega hasta octubre a las elecciones. Porque en el 2003 Duhalde había asumido en la Asamblea Legislativa, no había vicepresidente. O sea, en este caso, ¿qué debería haber? Digamos, una renuncia anticipada del presidente y la vicepresidenta. El presidente por decreto adelanta su fin de mandato. Pero está la vicepresidenta. Junto con la vicepresidenta. El fin del mandato. No se hablan hace 2 años y medio y se van a poner de acuerdo. No, me parece que en política no hay que construir o pensar situaciones o escenarios de ciencia ficción. Me parece que la Constitución es clara, se tiene que hacer en el periodo que va en el mes de octubre, para ponerlo, o sea, 60 días antes, al artículo 95 creo de la Constitución Nacional, el 95 96, creo que es el 95. Eso está previsto y me parece que la salud institucional no está en riesgo. Lo que me parece que está en riesgo, vuelvo a decir, es el humor social. Entonces, o la salud económica de la gente. Sí, pero hay muchos dirigentes y algunos compañeros que incluso auguraban el... Sí, el pochoclo del... No lo estoy diciendo por eso, sino en el análisis de la economía. La economía va a tener una crisis, un colapso en 3 meses, en 6 meses, en un año y medio. Yo, por lo menos, consideraría escenario, yo no digo que sea escenario más probable. Exacto, yo no digo que sea el más probable. No lo digo, pero no lo digo porque vos lo estés promocionando ni insinuando, sino que no tiene que ser esto lo digo como militante de una fuerza política. Yo creo que las fuerzas políticas y sobre todo el peronismo se tiene que preparar
para ser una fuerza confiable y una fuerza alternativa, porque la sociedad no va a abandonar el apoyo a un gobierno tan fácilmente. No va a decir me equivoqué. Ah, ustedes tenían razón, pero si yo no los voté en el 23 porque estaba enojado, ustedes me habían frustrado, el gobierno había sido mediocre, estoy enojado y voy a ir por otro camino. No va a variar automáticamente en un mes. Estamos hablando que hace un mes el gobierno se comía a los chicos crudos o el presidente estaba eufórico en la Asamblea Legislativa y hoy ya lo damos en una crisis total. Ni 8 ni 80. Me parece que hay un deterioro de la economía real, como venimos diciendo. Creo que hay un miedo de la sociedad a perder el empleo porque están en riesgo muchos empleos por este modelo económico, por este sistema económico que está llevando adelante el equipo económico, y entonces lo que hay que trabajar es en una salida a esto. Simplemente que el tema del aceleramiento es un carácter sí, son fuerzas que uno no maneja. Transideológico y que lo ve en todo el mundo, ¿no? Inclusive la posibilidad cada vez menos remota de que Trump pierda las elecciones en noviembre, y también se comía a los chicos crudos hace un año, que quería anexar Groenlandia, y ahora tiene que salir con la cola entre las piernas de Irán, ¿no? O sea, vos ves la velocidad. La política tiene una dinámica y una fuerza propia, o la realidad en realidad, no quiero ser reiterativo, la realidad tiene una dinámica que no maneja muchas veces los actores. Totalmente. ¿Sabes qué es lo que veo, Juan Manuel? Que siempre hubo cambio, lo que cambió es la velocidad del cambio. Y eso es percibible. Ese es un tema percibible. Es un tema muy importante, digamos. Yo creo que la sociedad digital, el smartphone, que la realidad pase. La inmediatez, la idea de que es una inmediatez y una velocidad que no conocíamos y que está cambiando la sociedad y está cambiando también los humores sociales, ¿no? Sí, la impaciencia, la esperanza que tiene que ver con la espera hoy es más corta. Y entonces, ¿cómo se prepara el peronismo para el escenario de octubre y para el escenario de las PASO, si es que se mantienen las PASO? ¿Cuál es tu propia perspectiva de si se van a mantener las PASO, si le da al gobierno la cantidad de legisladores para modificar las PASO? Bueno, la ley electoral en la Argentina necesita una mayoría especial, ¿no? La mitad más uno del total de ambas cámaras. Hasta ahora, el gobierno ha sacado toda la legislación que se ha propuesto, con lo cual yo en eso quiero ser, no quiero decir lo van a conseguir o no lo van a conseguir. Pareciera que hasta ahora vienen consiguiendo los resultados legislativos. Si vemos la ley bases, si vemos la ley laboral, si vemos ahora ley de glaciares, o sea, yo creo que los objetivos que se va poniendo el RIGI, los objetivos que se va poniendo el gobierno legislativos lo va logrando. ¿Por qué lo va logrando? Bueno, porque hay un sector que ha quedado atrapado en el medio, digamos, ha quedado atrapado en una lógica antikirchnerista y entonces no le queda otra alternativa, o ellos han decidido que no les queda otra alternativa que acompañar las políticas del gobierno. Y en algunas políticas vamos a darle la derecha de que están contestes con lo que están acompañando, ¿no es cierto? No es solamente que ven un gobierno fuerte que se come su electorado, sino que están de acuerdo con lo que está proponiendo el gobierno. Entonces, este es un tema institucional de organización de los partidos políticos y de organización del juego democrático, la ley de paso. La regresión a que sean los partidos encerrados en un cenáculo de dirigentes o en un congreso o en una mesa partidaria donde se decían las candidaturas, no me parece que sea un proceso virtuoso. Creo que tenemos que trabajar por mantener un esquema de selección de candidatos donde participe la sociedad. A lo mejor el gobierno logra un medio, ¿no? Logra los votos para que no sean obligatorias, pero se mantenga un sistema de selección primaria abierta y simultánea. A lo mejor consigue los votos. Yo prefiero que exista la PASO,
que exista como proceso de selección. También es cierto que muchas veces no se ha utilizado, y cuando no se utiliza está la crítica de por qué me obligan a votar candidatos únicos de los partidos que no hacen proceso de selección ni competencia. Por eso tendría que haber algún esquema donde eso se pueda Pues esto es parte de una modificación, pero rever. manteniéndola. Yo creo que hay que mantenerla y que es saludable para el sistema que haya un proceso de selección interno de los candidatos de los partidos donde participe la sociedad y haya reglas que ponga el Estado a través, digamos, de la justicia electoral. Ahí donde está sentado vos, hará más de 2 semanas, Sergio Uñac planteó la necesidad de una interna, independientemente de que existan o no las PASO, antes de fin de año, para reorganizar el partido. Muchos peronistas dicen que el partido no es importante, es una herramienta electoral, el peronismo es un movimiento que trasciende al partido, independientemente de las candidaturas, que decidiría eventualmente unas PASO si se mantuvieran en agosto de 2027. ¿Crees que sería necesario una elección interna para reorganizar el partido? No le encuentro utilidad a hacer una interna antes de otra interna. Entiendo, no he leído el proyecto exactamente de lo que está planteando Sergio. El senador Sergio Uñac. Una reorganización partidaria, nosotros tenemos el partido organizado y tiene mandato vigente y le quedan 3 años por delante a esta conducción. Para seleccionar al candidato que iría a las PASO no le encuentro utilidad. Me parece que en ese proceso no tienen que votar solo los afiliados, sino que tienen que votar los ciudadanos como en una primaria, como es la ley de PASO. Así que habría que ver a qué se está refiriendo específicamente, pero si fuera Obviamente, una interna previa yo no le encuentro utilidad. Prefiero que sea la herramienta de las PASO. Pero las PASO van a ser recién en agosto del año siguiente. Ahora, si estuviese... ¿Pero eso qué provocaría? ¿Tener el candidato anticipadamente? Hay pregunta de análisis. ¿Los candidatos anticipados fueron los presidentes? Pues no, tenés el síndrome de Horacio Rodríguez Larreta. Sería no solamente de Horacio no solamente, Rodríguez bueno. Larreta. Si uno se planteaba en el año 2014 quién iba a ser el presidente, quién era el candidato natural. Sergio Massa, podríamos decir. ¿Quién iba a ser el candidato, el presidente en el 2019? No iba a ser Alberto Fernández. No, claro. Y si nos plantábamos en el 2022, ¿iba a ser Milei? Tampoco. ¿A qué atribuís entonces yo creo que anticipar la discusión, yo planteé que creo necesario que el peronismo haga una revisión de cómo está, cómo llegó hasta acá, y yo la llamo autocrítica, para después pasar a la elaboración de un programa y en el desarrollo final elegir o seleccionar al candidato más competitivo. Poner adelante el candidato antes que un proceso de revisión de lo que va a proponer el peronismo y cuál va a ser el programa, creo que nos vamos a equivocar. Entonces, Juan Manuel, vos usaste los ejemplos de 2 años antes de las elecciones anteriores. Uno podría decir no solamente 2014, 2013, Sergio Massa era el futuro presidente de la Argentina y no lo fue. Uno podría decir... 2014 te diría incluso. Por eso digo... Un año antes. Ahora estamos en el 26. Yo digo 2003, pero yo digo 2013. Sí. 2 años antes, o sea, como si fueran las elecciones de octubre, ya había ganado un candidato de la oposición. Lo mismo sucedió en 2021. Había ganado un candidato de la oposición, que era Horacio Rodríguez Larreta, y ya estaba 2 años antes, era presidente. Eso hace, hoy en día, y a ver cómo le encontrás vos respuesta, a que mucha gente diga que no hay oposición, que Milei está solo, que no tiene nadie enfrente. Probablemente tenga que ver con esto que vos marcás, de que a lo mejor que alguien se coloque enfrente anticipadamente haya temor hoy en día por estas experiencias anteriores. No sé si es calculado eso. Lo que digo es que natural. Néstor Kirchner tenía una frase que decía, el que suena, suena. Yo creo que lógicamente describo que la experiencia institucional de la Argentina, de las últimas presidencias, el presidente se decidió en la última milla, no anticipadamente. Que los candidatos naturales terminan siendo candidatos o precandidatos, pero no terminan siendo presidentes. A ver si puedo entrar por otro lado.
El sistema democrático planteaba naturalmente bipartidismo, desde el origen de la definición izquierda-derecha. El mundo anglosajón todavía se mantiene. En el mundo no anglosajón se da a través de la polarización que ha marcado la historia de Argentina y muchos otros países. En nuestro caso, en los últimos 25 años fue kirchnerismo, antikirchnerismo. Probablemente en 2027 sea mileísmo, antimileísmo. Pues uno lo que podría decir es de que la sociedad se organiza alrededor de una polarización en el que hay un significante al que hay que oponerse. En ese sentido, ¿te parece útil para la democracia que la oposición tenga un candidato, un jefe de la oposición de manera continua, que modere, por ejemplo, en el caso de Milei, no solamente los diputados y los senadores justicialistas, sino que haya un jefe de la oposición que actúe como moderador también del oficialismo, o eso es una utopía del pasado que ya no puede existir más? A ver, yo creo que la Argentina nace dicotómica y por lo tanto se transforma en pendular. ¿Cómo nacemos? Realistas, independentistas, unitarios, federales, rosistas, antirrosistas, roquistas, antirroquistas, personalistas, antipersonalistas, peronistas, antiperonistas. Lo que pasa es que el peronismo tiene una fuerza que hace 80 años que marca el pulso de la realidad política argentina. Y además, en el 83 se quiebra una verdad que era que el peronismo en elecciones libres ganaba. Bueno, cuando se organiza el no peronismo o el antiperonismo, también gana elecciones. O sea, es una elección que tenemos que entender que esta dicotomía permanente hace que el péndulo vuelva a darnos una oportunidad. Tu pregunta concreta, ¿sería mejor que haya un líder opositor, por lo tanto con una vocería que unifique? Bueno, en un sistema bipartidista es más lógico. En un sistema de polarizaciones, esa figura tiene que surgir en la realidad. Un ratito antes de las elecciones. Exactamente, no surge en el contexto de la organización partidaria o en el concreto de la organización política. Primero porque la política y el sistema ha sido dejado de lado por la sociedad en las últimas elecciones, ¿no? Este sistema de si el kirchnerismo, peronismo estaba gobernando mal, me paso a el macrismo que concentraba el antiperonismo, el antikirchnerismo. La verdad que no sucedió, salió tercero. Entonces, ¿qué surgió? La fuerza que decía estoy en contra de los dos. Después, por supuesto, se unió esa fuerza, ese 30% de la primera vuelta de Milei al 20 y pico % de Patricia y del antikirchnerismo más rabioso, del antiperonismo más rabioso que encarnaba en ese momento quien había ganado las PASO a Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, la lección histórica nos demuestra que lo electoral se ordena por la demanda, no por la oferta. Entonces, podemos tener el mejor candidato, podemos tener el más preparado, podemos tener el que mejor aparato, como se llama en la política, o recursos tenga, pero cuando la sociedad demanda determinado perfil, lo termina eligiendo y en la última milla, en los últimos meses, ¿Y qué pasa previo a cuando las elecciones? la sociedad demanda y falta 1 año y 9 meses para las elecciones? ¿Cómo se resolvería políticamente? Imagínate que lleguemos a junio y la sociedad, por la crisis económica que vos marcás, ya una gran mayoría, ya las encuestas hablan del 60% de la población desaprobando al gobierno. Haya una demanda de la sociedad de una modificación en la política económica y falte 1 año y medio para las elecciones. Ese no es un problema de la oposición. La oposición tiene que ser clara y vuelvo a insistir, parezco opinión fijo. Tiene que preparar una alternativa para darle a la sociedad, porque si no la sociedad digamos, no va a tener salida. O sea, hay que preparar una salida. El problema es del gobierno, si eso sucede. Y ese cambio que estamos viendo en algunas encuestas de aprobación y desaprobación, que está invertido, ¿no? Que pareciera que en este último momento que hay mucha más gente
o alguna mayoría que está Es una X, la en que contra hay del gente que gobierno, aprobaba, o en contra ahora de la política, o enojada, y una minoría a favor. Si eso, primero se tiene que mantener en el tiempo, ¿no es cierto? Para terminar siendo una armadura de una expresión social y política. Pero el problema es del gobierno, o sea, el que tiene que dar respuesta a eso es el gobierno, claramente. En alguna situación concreta para tener que reaccionar ante la economía real que no arranca, que no da respuesta. No sé, el presidente también, convengamos que propuso un cambio cultural, envió una batalla ideológica, ¿no? De cambio de paradigma, hacia campaña como Sierra. Y eso tuvo un acompañamiento social que duró las elecciones de octubre también. O sea, esa expectativa de cambio cultural, de que la gente comprenda que el ajuste permanente es beneficioso. Yo creo que tiene un tiempo. que la perdió. Y pareciera que la está perdiendo, no sé si la perdió. Me pareciera que hay un agotamiento. Y lo que hay que ver si alcanza con batallas culturales. Hay que ver si alcanza con escenarios discursivos. No comparto. Finalmente, la encuesta de la heladera, ¿no? De cuando prende la heladera porque la estoy abriendo y está cada vez más vacía, creo que marca la realidad, el pulso. La realidad siempre se impone, la única verdad es la realidad, dijo un filósofo. Un filósofo de Lobos. Un filósofo nacido en Lobos. Entonces, siguiendo con ese planteo, es decir, bueno, va a ser un problema del gobierno, el peronismo tiene que concentrarse en 2027, tiene que ser paciente, tiene que esperar, tiene que dejar que la sociedad incluso haga su propio digesto, como un proceso de aprendizaje podría ser de la sociedad respecto de cómo votar. No, el peronismo tiene que ser claro. Ujú. El peronismo tiene que ser, hoy creo que es un claro opositor, y tiene que ser una clara alternativa. Tiene que transformarse de oposición en alternativa. Eso es lo que tiene que hacer el peronismo. Para eso tiene que hacer una discusión interna y tiene que generar confianza, porque Pues sí que tenemos, esa discusión nos va a ser en la enfrentamos PASO. si estamos hablando de una polarización a la cual yo coincido, lo que estamos hablando es de un escenario nuevamente de probable balotaje. Bueno, hay que prepararse para ese escenario. Nosotros tenemos que juntar una mayoría, tenemos que traer una porción importante de una porción de la sociedad que crea en nuestro proyecto y que crea que podemos llevar las cosas adelante y que determinados bienes de la economía al cual pareciera que el peronismo es refractario, los tiene que discutir y los tiene que poder cambiar y tiene que poder generar esa confianza. El peronismo no puede estar asociado a inflación. El peronismo no puede estar asociado a déficit fiscal crónico. El peronismo no puede estar asociado a inestabilidad económica. Esto me parece que hay una mayoría social que ha abrazado esa idea. Lo que pasa es que no se la está proporcionando ni el propio Milei, ¿no es cierto? No, o sea, estamos... Entonces te propongo lo siguiente, porque acá me dicen por la cucaracha ya nos pasamos 4 minutos del programa. Hagamos de acá a un par de meses un lindo debate de cómo tendría que ser esa modernización ideológica del peronismo para descatequizarse de estos aspectos negativos en el que quedó asociado como inflación, déficit fiscal crónico, y modero mi paciencia respecto de los tiempos. ¿Te parece bien? Muchísimas gracias por poner una nueva agenda para discutir y sí voy a estar, obviamente. Con mucho gusto. Bueno, acabamos de hablar con Juan Manuel Olmos, pedimos disculpas al programa siguiente, le dejamos el cierre como siempre al locutor Eliano Pescaucero.